Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. La revelación de los misterios que estaban ocultos o que Dios había predestinado para que fueran enseñados en los últimos tiempos. Porque en la Biblia se menciona en aquel día, o sea, cuando viniera el día, que fuera la aparición del Hijo del Hombre. Entonces se iban a aclarar todos estos misterios. Así que esta enseñanza trae cosas espirituales, no carnales. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales son aquellas que nos dan a entender todo lo que Jesús de Nazaret predicó, que en su momento no tuvo entendimiento. Ahora es que se tiene el entendimiento. Así pues, nosotros venimos ahora entendiendo todo lo que Jesús de Nazaret habló hace 2000 años. Y cuando Jesús de Nazaret hablaba, esas palabras que de su boca salían eran vida. Las palabras que yo les doy son vida, y vida en abundancia. La carne para nada aprovecha. Eso dice Juan 6:63. Entonces ahora nosotros sabemos que la revelación de estas cosas espirituales nos llevan al conocimiento pleno de la verdad de Dios. Por eso es de que en esta oportunidad tenemos un tema muy importante, muy interesante, que se llama piedra de tropiezo. Cristo, la piedra de tropiezo. Porque hace 8 días hablamos que Cristo era la piedra del ángulo, pero para los entendidos. Ahora, para los que no entienden, Cristo es piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque Cristo traía 2 manifestaciones en su momento. Las palabras que salían de su boca, que eran espíritu, y su cuerpo físico, que era la carne. Entonces nosotros nos damos cuenta que ahora el cuerpo físico era un tropiezo. ¿Por qué? Porque no era lo que se ve, sino era lo que no se ve. Lo que se ve eran las obras que Jesús de Nazaret hizo. Jesús de Nazaret habló y ahí había un beneficio. Pero Jesús de Nazaret hizo y ahí no había beneficio. Entonces los que se quedan imitando las obras, la ley, y estos encuentran tropiezo en Cristo o en Jesús de Nazaret. Por eso es de que todas las religiones imitan. Dicen que hay que seguir al maestro, hay que seguir sus pisadas. No. Usted lo que tiene que tener es un entendimiento de las palabras que en su momento él habló, porque ahí hay vida, ahí hay beneficio, ahí hay esperanza y consuelo. ¿Por qué? Porque a raíz de que lo va entendiendo, usted va alcanzando la gloria de Dios, el conocimiento de Dios. Y entonces ahí es donde usted recibe un beneficio. En esta oportunidad vamos a tocar unos versículos y estos son bien claros. Primero voy a hablar de la manifestación del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre viniera, Él era el que traía la vida eterna. Él trae la resurrección de los muertos. Porque ahora entendemos que es resucitar de los muertos. Resucitar de los muertos es que usted estaba en ignorancia y ahora cuando se le dan estas palabras espirituales, usted encuentra la vida y la vida eterna. Entonces pasa de muerte a vida. Eso se llama resurrección. Entonces vamos a ir rápido a Juan, en el capítulo 3, vamos a leer del 33. Juan 3, 33 al 36. Y les voy a leer desde el 31. Dice así: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Porque habían 2 manifestaciones.
la manifestación de Jesús de Nazaret, que era terrenal, y la manifestación del Hijo del Hombre, que este es espiritual. Por eso las palabras que usted está oyendo aquí son espirituales, porque es el entendimiento de las mismas cosas terrenales que Jesús de Nazaret predicó. Jesús dijo en su momento: si yo les hablo cosas terrenales y no entienden, ¿cómo si les hablara las espirituales entenderían? Quiere decir que él habló las terrenales, pero cuando vinieran las espirituales, iba a ser fácil para los entendidos, para los escogidos, alcanzar beneficio por medio de ellas. Entonces, esto es lo que yo le estoy leyendo ahorita. Dice: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque hay entendimiento. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, aquí vamos a repetir este último versículo que les leí. Y dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque cuando aquí se le enseña esta doctrina, entonces se le están hablando las mismas cosas que Jesús de Nazaret predicó hace 2000 años, con el entendimiento, y ahí hay vida. Pero el que se rehúsa, él sigue en lo que está. ¿Y en qué está? En lo terrenal. Por eso es de que mira usted que las religiones hacen figuras de un cuerpo terrenal, de un cuerpo carnal. Y ese cuerpo carnal, terrenal, lo veneran, lo idolatran y lo suben en un cajoncito y le andan dando vueltas para arriba y para abajo en la mentada celebración de la Semana Santa que le llaman. Y el evangélico igual, ese manifiesta las cosas, pero siempre del mismo carnal, del mismo terrenal. Así pues, todos tropezaron, oiga bien, en Jesús de Nazaret, los que manejan la religión. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ir rápidamente entonces a Lucas 20, y ahí vamos a ver algo que es bien importante. Lucas 20, del 13 al 18 dice así: cuando Jesús está refiriéndose en una parábola, y dice así: entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? ¿Enviaré a mi hijo amado? Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? Hablando Jesús de Nazaret: la piedra que desecharon los edificadores. Oiga, desechar la piedra es no entender el beneficio que ahí había en las palabras que él predicaba. El no verlas, eso es desechar la piedra. Entonces dice: la piedra que desecharon los edificadores
ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces quiere decir que Cristo para unos fue piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en Él, y los otros idolatraron la carne. Por eso ahora que es la venida del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre le enseña las cosas espirituales, que es lo que leímos anteriormente. Si usted cree en esas palabras, usted tiene vida eterna. Pero si no cree, si se rehúsa a creer, la ira de Dios está sobre usted. Bien sencillo. Entonces, o es piedra de tropiezo, o es la piedra del ángulo la que usted ha recibido. Entonces, obviamente, esto también está escrito. Vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 11, y les voy a leer del verso 1 al 6. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Pero mire lo que dice el verso 6. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué Jesús dijo bienaventurado el que no haya tropiezo en mí? Porque Él era el que tenía que venir. Él era el Mesías. Él era el esperado. Pero Él, para que le conocieran que Él era el que tenía que venir, tenía que hacer señales, prodigios y milagros. Y los hizo. Pero dice ahí, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque no eran ni los prodigios ni los milagros lo que era beneficioso, sino que era lo que Él enseñaba. Entonces los que se quedaron haciendo los milagros, de que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, entonces eso no es lo que da beneficio. Lo que da beneficio es un entendimiento claro y pleno de lo que es la sabiduría de Dios. El entendimiento de las palabras espirituales son las que a usted le dan vida y le dan vida eterna. La carne para nada aprovecha. Entonces, allá nosotros leímos que aquel que no recibe la enseñanza del Hijo del Hombre, aquel que se rehúsa a creer, entonces la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Porque él sigue la piedra de tropiezo, el cuerpo carnal. Entonces, hay algo bien importante, y para que no sea tan extensa la enseñanza de hoy, entonces no lo vamos a hacer tan largo. Pero hay una enseñanza bien clara que los gentiles, ellos no estaban llamados a creer en la ley de Moisés ni a hacer obras. Ellos estaban llamados a creer a una doctrina que les era predicada por Pablo. Por eso Pablo no hizo milagros. Pablo al principio dice: yo bauticé a unos, pero lo hice por ignorancia. Entonces, pero Dios no me envió a bautizar, sino que Dios me envió a predicar el evangelio. Entonces, eso significa que donde hay palabras espirituales y hay entendimiento, ahí hay beneficio, y Cristo viene a ser la cabeza del ángulo. Pero donde no hay eso, sino que hay obras y hay cumplimiento de ley, esa es un tropiezo para aquel que sigue eso. Porque ciertamente siguen a Cristo, pero no conforme el Espíritu, sino que lo siguen conforme a la carne.
Entonces quiere decir que todos aquellos que tienen basada su doctrina en las cosas de la ley, en los israelitas, en los judíos, están equivocados. Los gentiles que no eran judíos, ellos recibían un beneficio y era por fe. Entonces, esto yo se los voy a leer ahorita y bien claro, para que se entienda por qué Cristo era piedra de tropiezo para unos y piedra del ángulo para otros. Piedra de tropiezo para los que vean su cuerpo, para los que sigan sus obras, para los que hagan lo que Él hizo. Y beneficio es para los que crean a lo que Él dijo, los que creen en lo que enseñó, los que creen en las palabras de vida, las palabras de vida eterna. Voy a terminar entonces con Romanos, en el capítulo 9, y voy a leer el verso del 30 al 33. Y aquí está bien claro. Dice, ¿qué pues diremos, hablando Pablo? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Porque los gentiles no hacían nada para conseguir una justicia de Dios, sino que ellos creían y por la fe ellos eran justos. De hecho, por eso es que lo que Jesús de Nazaret hacía conforme a la carne no era, pero lo que Pablo predicaba conforme a la fe de Abraham, eso era, porque Abraham le creyó a Dios y la fe le fue contada por justicia. Abraham no hizo obras. Abraham lo que tenía era que le creía a Dios. Pero a él no le pusieron mandamientos, porque de hecho Abraham era patriarca. La ley vino 430 años después de que se le dio la promesa a Abraham. O sea que la ley vino después para un pueblo judío, para Israel. Pero no era la ley para los gentiles. Por eso dice aquí, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahí está bien claro. ¿Quiénes tropezaron? Los israelitas, los que siguen la ley de Moisés, los que tuvieron a Cristo presente en carne. Entonces termina diciendo, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será, el que creyere en él no será avergonzado. Aquí están las dos. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. O sea que Él es piedra de tropiezo, pero si nosotros creemos en sus palabras, salimos de muerte a vida. Somos resucitados de los muertos y tenemos ese beneficio que es por la fe. Así pues, yo creo que esta enseñanza, así de corta, ha sido bien clara. Lo que es la piedra de tropiezo. Cristo fue piedra de tropiezo, pero al que lo imitó. Pero fue piedra del ángulo al que le creyó. Así pues nosotros seguimos confesándonos como nos tiene nuestro Dios Padre, bendecidos con toda bendición, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, la piedra del ángulo, no la de tropiezo. Bendecidos.